Bueno, entonces invitamos a hacer uso de la palabra al rabino Daniel Goldman de la comunidad Beth-El. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación y de estar en una mesa con gente a la que conozco y me honra muchas veces participar con el afecto. Estos son temas que obviamente resultan álgidos, difíciles y que muchas veces nos separan, ¿no? Nos separan porque no opinamos lo mismo. Yo soy el rabino de la comunidad de Beth-El. La comunidad de Beth-El es una de las congregaciones, es la mayor congregación judía de América Latina, y vengo acompañado por mi colega y amigo, el rabino Guido Cohen. Representamos una cantidad de rabinos desde la tradición, que podríamos llamar la tradición progresista, liberal, que tiene sus fuentes en Israel, Europa y Estados Unidos. Y desde esta perspectiva, desde este lugar, apoyamos la ley de matrimonio de personas del mismo sexo. Y yo quisiera aprovechar estos minutos para hacer un pequeño, algunas observaciones. En primer lugar, la Biblia puede ser leída, se me ocurre esquemáticamente, de tres maneras. Uno, como un texto absolutamente revelado, que es la palabra de Dios como un bloque, como un todo. Una segunda posibilidad, como el registro que los hombres de la antigüedad entendieron acerca de aquello que se considera lo trascendente, y qué es lo que esa trascendencia Dios pretende de cada uno de los hombres. Y la tercera expresión, como una forma, como un texto que de algún modo registra un esquema cultural, un esquema civilizatorio que representa un momento determinado de la historia, y que ese texto permite y amerita ser interpretado, y desde ese mismo lugar de la interpretación considerar que el tiempo y las relaciones sociales pueden ir modificando y modificándose inclusive ciertos valores que están representados en ese mismo texto, ¿sí? Como ejemplo de ese cambio podemos tomar el caso de la esclavitud, ¿sí? Cosa que el texto bíblico sostiene y que después, con la evolución de la interpretación, se coloca la esclavitud de lado. Podemos tomar el caso de la lapidación, que también era una de las maneras de terminar con la vida de una persona, y que en la evolución de la interpretación se ha dejado de lado. Podemos tomar el caso de los sacrificios, que también por la evolución el pensamiento del hombre ha sido corrido, ha sido colocado en otro lugar. Entonces, desde esta expresión, desde esta forma, podemos interpretar que el texto puede ser una fuente, pero es una fuente interpretativa a través de la cual el hombre puede tomar ciertos principios, ciertos valores éticos, pero que van cambiando, modificándose. El segundo elemento interesante que desarrolla la exégesis, especialmente la exégesis medieval, es el concepto de la familia, ¿sí? En relación a esto, tal vez nosotros partimos de una premisa, un ejemplo, creyendo que el concepto de la familia bíblica es el concepto de la familia perfecta, cuando en realidad lo que presenta muchas veces
el texto bíblico a través de cada uno de los paradigmas de las familias bíblicas, especialmente aquellas desarrolladas en el libro de Génesis, no son justamente la idea de armonía y comprensión total, sino que aparece, ¿sí?, un conflicto en cada uno de los estadios de las familias de la tradición de Israel, ¿sí? Se me ocurre pensar simplemente en Adán y Eva y sus hijos Caín y Abel, en donde Caín mata a Abel. Se me ocurre pensar en Abraham y el sacrificio de Isaac, y lo que dice la tradición interpretativa bíblica es que Isaac jamás vuelve después del sacrificio a hablar con Abraham. Se me ocurre pensar también en Esaú y Jacob, dos hermanos que al final vuelven a encontrarse, pero que el conflicto y la competencia entre ellos los llevó a una división durante toda la vida. Se me ocurre pensar en José y sus hermanos, etcétera, etcétera, ¿sí? Es decir, que el concepto de esta familia idílica es un concepto que yo diría está alejado del texto bíblico. Interesante. En hebreo, familia se dice mishpachá, y según la raíz de la palabra mishpachá, algunos lo atribuyen al concepto del lejapet, que es búsqueda. Que familia no es específicamente un encuentro, sino familia es una búsqueda. Y en esta búsqueda los modelos familiares, a través del tiempo, pueden ir modificándose. El periodo talmúdico, a esto quiero hacer simplemente una referencia, ¿sí? Es un periodo en donde se da la expresión de lo que se llaman conceptos valor, ¿sí?, a través del cual no se puede decir que un concepto puede ser un concepto abstracto, sino que detrás de estos conceptos existe algo concreto que no puede ser tipificable para otros casos, ¿sí? Específicamente en el caso de las familias hay una gran discusión en el texto talmúdico, en donde la interpretación inclusive de aquello que se consideraba como abominación no es tal, sino que el juego talmúdico nos lleva a interpretar que el caso de la abominación es simplemente un caso de extravío, pero no el deseo, ¿sí?, de que alguien sea condenado. Y detrás de esto, digamos, voy a hacer un salto porque sé que el tiempo es bastante tirano y acotado, ¿no? Yo traigo a colación en relación a este tema el concepto de un rabino llamado Kaplan, ¿sí?, que él considera al judaísmo como una civilización. Y la civilización es la resultante de determinados valores. Y él dice, esos valores pueden ser absolutamente modificables. ¿Cuándo? Dice, en tres situaciones. Cuando las ideas y costumbres tradicionales entran en conflicto con determinados valores, cuando las prácticas y las costumbres colisionan con el conocimiento científico, y cuando las tradiciones se enfrentan con los cambios sociales, ¿sí? Termina él tomando, ¿sí?, dentro de su tesis una frase de otro gran rabino del siglo XX, el Rav Kook. Él decía,